Pues ya estamos aquí, 25 de junio para el mundo. Iniciando este podcast novedoso, lo nunca visto. Nunca he visto. Bienvenida, Sara. Bienvenida, Paula. Gracias, gracias. 25 de junio. No es 25 de junio, es evidente, pero hoy, que lo vais a estar escuchando, es 25 de junio. Así que nada, vamos a hablar de la temática de hoy. ¿Cuál es, Pauli? Luna nueva en Cáncer, por lo tanto, toda la temática canceriana. Temática canceriana que viene siendo niño interior, emociones, cuidados, cómo nos conectamos con todo nuestro universo interno y también cómo necesitamos ser mirados y cuidados por el otro. Uh-huh. Entonces vamos a profundizar bastante, que no nos gusta nada esto a ti y a mí. La verdad es que no. Nada de intensidad aquí. Vale, pues vamos con ello. A mí me resuena mucho la luna nueva en Cáncer también por mi luna en Cáncer. Uh-huh. Así que creo que podemos indagar y buscar y rebuscar. Vale, ¿por qué empezamos? ¿Por qué tema podemos empezar? Porque vamos a decir algo que creo que es... Bueno, es importante, creo, comentar qué estamos haciendo. Porque hemos empezado 25 de junio, luna nueva en Cáncer, pero ¿qué hacemos aquí? Paula, ¿qué hacemos aquí? Aparte de esto novedoso. Exactamente. ¿Cómo ha surgido esto? Que jamás se ha dado, un podcast de dos amigas charlando. No. Aparte de esto, nos vamos a ver cada luna nueva. Exacto. Es decir, esta es la primera, pero cada mes nos vamos a encontrar aquí para hablar de las temáticas que conectan con la energía de esa luna disponible a nivel astrológico. Aunque no vamos a hablar mucho de astrología. Lo que vamos a fluir. Exacto. O sea, para ponerlo en marco, es como, hemos decidido hacer un podcast que nadie lo ha hecho, es algo súper novedoso, y vamos a sacar un capítulo al mes que va a salir cuando sea la luna nueva. Entonces, si queréis saber cuándo sale, tenéis que tener un calendario lunar y saber cuándo es la luna nueva. O seguir nuestro Instagram, porque ahí vamos a poner las lunas nuevas. Exactamente. Y cuándo salen los capítulos. ¿Y cómo se llama? Pausa. Pausa. ¿Y de dónde viene este nombre tan misterioso? ¿De dónde viene, Paula? Nuestros nombres. Es la fusión de Paula y Sara. Exactamente. Y bueno, creo que es bonito contar la historia, ¿no? ¿Cómo ha surgido? Estábamos en Bali las dos y nada, quedamos una tarde y yo le estaba diciendo a Paula que igual quería ya acabar con mi proyecto de mi otro podcast, quería hacer algo diferente, algo nuevo, y Paula también tenía muy en mente grabar, compartir, hablar, y surgió la idea de ¿por qué no lo hacemos juntas? Y fue un sí rotundo. Y en ese mismo momento fue, ¿y que se llame Pausa? Y Paula fue como, ¿vale? Y dije, sí, tía, de Paula y Sara. Y fue yo no lo había pillado, o sea, cero. Yo decía, qué bonito, una cosa como de tomarse un café, de pausarse, de estar tranquilitas, y de repente me abrió los ojos y dije, ostras, qué chulo. Me parece brutal la idea. Sí. Bueno, Sara ha tenido un montón de ideas en relación a este espacio que vamos a compartir, y yo básicamente lo que he hecho ha sido decir sí. Eso ha sido. Sí, porque después fue... ¿Cómo lo sacamos? ¿Qué modalidad es? ¿Un capítulo 2, 3? ¿Cómo va? Y fue, oye, Paula, ¿y si lo sacamos cada luna nueva? Y fue otro sí. Así que aquí estamos. Y vamos a hilar, entonces, ya lo hemos explicado, con el tema de hoy. A mí lo que me gustaría, ya que tú tienes la luna en Cáncer en tu carta, es cómo la has vivido tú. Ese mundo emocional, esa niña interior, esa conexión con tus emociones, esa necesidad de cuidar, de compartir con el otro, de crear intimidad. ¿Cómo lo has vivido? Ha sido duro. De hecho, creo que alguna vez te lo he dicho, te he dicho como qué bien que madurado la luna, porque para mí, aparte tengo luna en Cáncer y Quirón, donde tengo la luna. Entonces, para mí ha sido como una experiencia vital de una niña que ha tenido mucho dolor, sobre todo en relación con su madre, y me he relacionado mucho desde esas heridas, como hacemos todo el mundo cuando no somos conscientes de las heridas, y me ha requerido un gran trabajo. Esto como el proceso madurativo, ¿no? Como el proceso de darme cuenta de qué cosas me afectan o qué cosas me limitan o cómo me relaciono desde mis dolores. Y una vez que he hecho el trabajo, la he madurado, lo he aprendido, ha sido un regalo. Qué bueno. Porque la luna nueva en Cáncer me permite ese cuidado, esa casa, ese hogar, eso que ofrezco cuando venís, ¿no? Como ven que te voy a cuidar, te voy a llevar y te... Súper anfitriona ella, ¿eh? Y te voy a dar lo mejor que tengo. Totalmente. De hecho, bueno, para quien no lo sepa, la luna, la carta natal, representa esa conexión con el niño interior, aquellos mecanismos que sobre todo desarrollamos entre los 0 y los 7 años. Para adaptarnos al contexto en el que estamos a nivel familiar. Es esa parte de todos que quiere encajar dentro de su sistema, porque en esas edades, si no somos acogidos por aquellos que tienen que cuidarnos o nutrirnos directamente,
no sobrevivimos. Entonces son mecanismos que luego nos acompañan durante toda nuestra vida y es esa zona de seguridad a la que volvemos de forma inconsciente, ¿no? Entonces muchas veces esas tendencias que uno no sabe por qué las tiene y ocurren sobre todo en relación o también cuando sentimos desprotección ante la vida o inseguridad, esos mecanismos que surgen están muy relacionados con ese lenguaje emocional lunar. Claro. Entonces la luna en Cáncer de Sara en su carta revela un poquito esa capacidad que tiene de cuidar al otro, de acogerle, de entenderle. A ver, eres terapeuta, además, psicóloga, y esto también está muy conectado, ¿no? Con esa función maternal que te surge de forma natural. Sí. Y comentabas que ha sido un viaje y que has tenido momentos como de tener que reconectar con una seguridad personal que has ido desarrollando a lo largo de tu vida, porque me imagino que en ciertos espacios has sentido desprotección o sensación de falta de cuidado, según me comentabas, ¿no? Sí, ¿Cómo yo ha sido creo, eso y para cuando lo ti? estabas diciendo, creo que, o sea, obviamente yo hablo desde mi ejemplo, pero también acompañando a personas lo veo mucho, ¿no? Esto que dices de los 0 a los 7 años es muy importante el mundo emocional que recibimos porque eso va a determinar cómo nos relacionamos en un futuro a nivel emocional con el contexto. Y aparte yo teniendo Quirón ahí, para mí, claro, tengo una figura materna que es ausente o que no está, y claro, el mundo emocional es nulo, no hay emoción ahí. Entonces para mí ha sido la desprotección, el rechazo, el abandono y cómo convivir con eso y luego cómo encontrar mi espacio ahí. Pero fuera de eso, fuera de mi caso, lo que también me parece interesante es cómo todos, y creo que esto es clave, estos primeros años de la vida determinan nuestro adulto. 100%. De hecho, incluso la fase intrauterina, que esto me parece interesantísimo. Es como, ¿cómo puede ser que antes de nacer al mundo, que luego nos va a moldear, ya esas experiencias marquen tanto el desarrollo neuronal, cómo vamos a percibir ese mundo externo al que vamos a salir? De hecho, hablando de otro tipo de luna, yo tengo la luna en Escorpio y está súper asociada a partos difíciles o incluso a procesos en los que la madre ha estado embarazada, preocupada, con miedos, con duelos. Entonces, eso ya genera una marca acerca de cómo tú te vas a mover en ese espacio, en ese escenario vital al que luego te vas a enfrentar o del que vas a disfrutar. Claro. Pero sí, es impresionante cómo esa sensibilidad inicial, porque la luna al final es absorbente, lo absorbe todo. Cuando somos bebés o cuando somos niños, todo lo que siente nuestra madre, todo lo que ocurre en casa, se percibe a un nivel no mental, se percibe a través del cuerpo, a través de la memoria celular, a través de la formación de tu propio sistema neuronal, y va dejando como caminitos, huellas, marcas que luego tendemos a repetir. Claro. Y esto me parece súper interesante, la parte de los patrones. Cómo se crean esas carreteras de comportamiento a las que luego volvemos una y otra vez y cómo podemos deshacer el hechizo. Sí, exacto. Aquí mientras lo hablabas me venía también que ya no solo este proyecto sentido, ¿no? Este momento de embarazo en el que recibes un montón de información que te condiciona para luego tu adulto o para tú en la vida. Claro, si tiramos un poco más del hilo o abrimos el melón, claro, para mí vamos a suponer o vamos a imaginar que decidimos encarnar, ¿no? Que somos una energía que decide encarnar en un cuerpo físico. Imaginemos que vamos a vivir una experiencia. Entonces es como, vale, si mi ser decide, voy a vivir el abandono. Entonces es como, o sea, si pudiésemos mirar todo esto con perspectiva y no solo quedarme con cómo yo viví las emociones de 0 a 7 años o cómo viví mi proyecto sentido o cómo viví mi infancia, si juego a imaginar la posibilidad de que hubiese sido yo quien ha elegido eso, todo cobra mucho más sentido, o para mí me da mucha más esperanza de lógica, de decir, vale, Sara, tú has decidido, o cualquier persona ha decidido venir a vivir el abandono y tiene un embarazo así, unos 0-7 años así, unos 7-14 años así, unos 14-21 así. Es como, porque luego si lo miras con perspectiva, es que la clava. Es que no falla. O sea, Claro. no falla. Esto es interesante porque, primero, me encantaría que me dijeras qué es el proyecto sentido, que habrá un montón de gente que a lo mejor diga esto, ¿de qué va? Y me parece súper interesante además. Y dos, me imagino que esto generará reacciones polares. Personas que digan, ostras, me da una tranquilidad infinita pensar en que yo he elegido este camino y que luego estoy jugando el juego. Y otras que digan, Dios mío,
no me cargues esa responsabilidad. Claro. Las cosas suceden, el contexto importa y cómo puedo yo haber elegido un camino así, ¿no? Entonces, me gustaría que entráramos Vale, por ahí, pero el vamos, proyecto vamos. Sentido me Vale. encanta. A ver. Vale, el proyecto Sentido, yo cuando estudié bioneuroemoción se ocupaba mucho espacio saber este proyecto Sentido. ¿Por qué? Porque se considera que son las emociones y el contexto que está viviendo la madre en el momento que está embarazada de ti, e incluso en la concepción. ¿Qué estaba pasando en ese momento cuando tu madre se queda embarazada de ti? ¿O qué proyecto Sentido te da? Porque hay muchos padres que dicen, vamos a tener un hijo para arreglar la relación, o vamos a tener un hijo porque se murió el papá, o vamos a tener un hijo porque no sé qué. O sea, el Y no papá, es consciente el abuelo. muchas veces, ¿no? Casi Que nunca de es hecho, consciente. muchos, incluida Mua, hemos nacido a este mundo sin que hubiera voluntad Exacto, consciente de que naciera a exacto. este mundo. Aunque, según ciertos enfoques, el sistema familiar, los dos sistemas familiares de los que yo vengo, decidieron que yo viniera, Lo porque si no yo no estaría necesitaba. aquí, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, el proyecto Sentido es como toda la información que tú recibes desde la concepción hasta que naces, en tanto al mundo emocional de la mamá y el contexto que está viviendo. Y lo otro que me has dicho, esas dos perspectivas, ¿no? Como obviamente esto no es para todo el mundo, ni todo el mundo ha de asumir esta verdad. Lo que yo me he dado cuenta después de años trabajando con personas es que lo más interesante es lo que es válido. ¿Esto qué quiere decir? A ti te es funcional creer que has elegido venir aquí a vivir el abandono y por eso has elegido tu familia, has elegido esta infancia, has elegido estas experiencias y te hace gestionarlo de una mejor manera. Perfecto. ¿A ti no te es funcional? Perfecto también. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es verdad. Por eso he dicho, vamos a imaginar la posibilidad de... Yo no sé si es verdad, es que yo no tengo la verdad, ojalá, pero creo que nadie la tiene. Lo que sí que creo es que es muy interesante jugar a creerte cosas que hagan que lo que te pase se gestione de la mejor manera posible. Esto... Es que eso me fascina porque me recuerda a otra cosa. Me lleva ahí a tirar de otro hilo. Y es que ni siquiera elegimos la memoria que tenemos. Es decir, que algún condicionamiento tiene que haber porque los recuerdos que almacenamos son seleccionados. Nuestra memoria es muy amplia, nos pasan muchas cosas en la vida. ¿Cuáles recuerdas? Obedecen a un filtro previo. Es a lo que tu mente le interesa seleccionar para conservar una narrativa. Entonces, cuando lo miramos hacia adelante cuesta más decir, ¿cómo puede ser que yo eligiera eso? Pero cuando lo miramos hacia detrás, eliges tu memoria de forma inconsciente, pero la eliges. Porque hay un montón de cosas que te han pasado que no están dentro de el viaje del héroe que tú te cuentas en tu vida. Y sin embargo ocurrieron. Claro. Es decir, tú puedes haber tenido experiencias súper ambivalentes en tu infancia, muy diferentes en relación a ser profundamente querida y amada por ciertos personajes de tu vida, y has podido tener experiencias en las que te has sentido profundamente abandonada o rechazada. Y ese filtro que ya hay en tu cerebro ha seleccionado unas sobre otras. Wow. Y esto es interesante. Esto es muy interesante. A mí me venía todo el rato la palabra condicionamiento, ¿no? Claro, yo creo que estamos condicionados desde esa imaginación o ese imaginario, esa propuesta que te hago a vivir una experiencia. Entonces es como si yo ya tengo un camino hecho que sigue una ruta, veo lo que hay en ese camino. Y necesito ver ese camino, porque es el camino que he elegido para ver lo que tengo que ver. Entonces, claro, está claro que yo he elegido esa verdad, porque me voy ahí. Y una pregunta, si Vamos. yo ahora te digo... Y invito a que quien nos esté escuchando haga el mismo ejercicio. Si yo ahora te digo, elige una memoria de tu infancia, ¿cuál es la primera que te viene? Qué difícil, Paula, porque no me viene. ¡Ostras! Esto también es potente. Sí, sí. ¿Y te suele pasar? Sí, como de hecho un lo hemos vacío? hablado, sí. Ah, sí. Sí, porque estábamos pensando antes de entrar, venga, hablamos de una anécdota tal. Ah, es Y es verdad. que no tengo, o sea, la memoria de mi infancia que tengo es una memoria que tengo desde el recuerdo de la adulta que se ha trabajado a su niña. Porque la memoria de mi infancia te diría, es que ha sido hostil, o sea, he sido una niña triste, hostil, con dolor. Entonces tengo el recuerdo, pero es desde una adulta que lo ha construido. Porque la niña, tengo recuerdos, o sea, me vienen cositas, sobre todo ahora desde que mi padre falleció, como de tener algún registro de estar con él, pero creo que desde la adulta lo he ido a buscar, ¿no? Pero no tengo. También Buah. recuerdo como estar en la guardería, llevarme súper bien con el conserje, porque como era la primera que entraba y la última que salía, me hacía amiga de los que estaban allí, o sea, y era muy amiga del conserje, pero no recuerdo cómo, también si ahora busco, pues yo qué sé, jugar en verano, ir con la bici, cosas con mis hermanos, pero no
No tengo cosas... A mí me parece interesante con esto que has dicho de la bici y demás, porque me estaba llevando a que yo, gran parte de mi infancia, la he pasado con mi madre en Valencia, con mi hermano, y sin embargo, cuando yo pienso en infancia, me voy a Galicia, me voy a la aldea de mis abuelos, que es donde pasaba el verano. Es decir, es una fracción de mi infancia pequeña, porque eran 2 meses al año. Pero O cuando sea, que pienso te en acuerdas. infancia, siempre pienso en aquello. Porque era el espacio en el que yo me reunía con mi prima, con mi vecino Yago, que estaba yo enamoradísima. Que de hecho yo tomé, esta es la vergüenza de mi vida, tomé biberón hasta los 6 años. Aquí la señora Luna en Escorpio, o sea, no lo soltaba. ¿Y cómo dejé el biberón? Y este es el recuerdo que me viene. Dejé el biberón porque entró Yago, que era mi vecino del que yo estaba enamoradísima. Yago, igual, si escuchas esto ahora te estarás enterando. Y mi madre, que es muy hábil, delante de él me dijo, Paula, ¿qué? ¿Te preparo el biberón para merendar? Y yo miré a mi madre con cara de asesina y le dije, yo no tomo biberón. Y desde ese momento, Nunca más. nunca más. Nunca más. Entonces, siempre me voy a recuerdos asociados a ese espacio, porque yo creo que era lo que yo consideraba hogar, porque era conexión con la naturaleza, conexión con los animales que me encantaban. Era como un lugar muy conectado a mi esencia. Entonces me generó mucha memoria y mucha memoria feliz. Qué guay. Sin embargo, también me vienen Sí. otros recuerdos que no son tan positivos. Ya. Pero es interesante porque tú y yo nos podemos dar cuenta a través de esta pregunta de cuál es nuestro mecanismo de defensa también. Ujú. Uno puede ser el olvido, el otro puede ser idealizar, como es mi caso, lo hemos hablado hace nada, ahora mismo, que tengo una tendencia enorme a pintarlo todo de unicornios Claro. y a ver las cosas desde un lugar como súper bonito. Un ejemplo que poníamos es que yo tiendo a recomendar cosas que me flipan a mis amigas, en plan, tienes que ir a este terapeuta que hace tal, o tienes que ver esta película o hacer este viaje, y luego muchas veces me pasa que mis amigas me dicen, tía, lo he hecho y es un desastre, y yo, ¿cómo? Pero sí es increíble. Sí. Entonces es interesante porque también pinto mi infancia desde ese lugar, Ya. por eso me voy a lo que viví en Galicia, porque era como el momento más Idílico, luminoso. claro. Qué curioso. Ahora estaba pensando, te estaba escuchando y a la vez era como mi cabeza maquinante, era, venga, sigue buscando cosas de la infancia, sigue buscando cosas de la infancia. Pero me viene esa tristeza. Es que mi infancia fue triste, Wow. fue triste. Entonces, bien, porque ahora desde la elección que yo he hecho de considerar que eso lo necesitaba para ser la persona que soy, amo a esa niña e incluso he llegado a tomas de conciencia de reírme, de decir, tía, mira que has elegido para llegar aquí, ¿sabes? Y es como, wow, ahora todo cobra sentido. Y es curioso, pero me parece muy, muy interesante que lanzar esta pregunta y que cada uno se responda lo que le venga en ese momento y que de ahí les sirva como para tener una observación, ¿no? Porque como persona que acompaña a personas, y tú como persona que acompañas también a personas con la astrología, qué importante es la infancia. No sé con quién estaba el otro día. Ah, vale, estaba en un grupo, en el grupal que hago de autoindagación, y les hice un ejercicio para el siguiente día que nos íbamos a ver, y era escribir una carta a su niña pequeña. Y una de las chicas me dijo, pero ¿por qué tengo que trabajar? O sea, ¿qué tiene que ver la niña con mi momento, no? Y fue como, uff, es que la niña es algo que vamos a trabajar toda la vida. Le digo, porque tú, es Ana, la que me contó esto con su permiso. Ana tiene 75 años, está muy en... Qué maravillosa es esta mujer. Está mucho en todas las cosas que hacemos y es muy guay. Pero ella me lo propuso, ¿no? Y le dije, Ana, tú no eres tú sin tu niña, sin tu adolescente, sin tu adulta y sin tu vejez. Ella ya que está en esta transición, ¿no? Entonces es muy interesante porque es como si construyes una casa y la construyes en una base de una arena movediza, o la construyes en unos pilares muy sólidos, o la construyes en un cactus, o sea, la infancia son las bases en las que tu adulto se sostiene. Y creo que es un trabajo inevitable y necesario. 100%. Y de hecho, algo que me parece muy potente es entender que cuando algo te está impactando emocionalmente y tú reaccionas más allá de tu voluntad, que esto nos pasa a todos, cuando algo te ha dolido muchísimo y de repente sale cualquier tendencia inconsciente que tengas, cualquier fórmula de protección que te salga. Puede ser desde, mi caso, meterme en la cueva y que nadie vea que estoy sufriendo, puede ser confrontar y generar un mega conflicto, puede ser evitar el conflicto y hacer como que no existe. Hay un montón, ¿no?, de mecanismos que podemos utilizar, pero lo interesante es que
cuando surge ese mecanismo, en ese momento en el que tú estás reaccionando, vuelves a ser el niño o la niña que eres cuando se generó la herida inicial. Total. Es decir, si lo que surge es algo visceral que tiene la base en algo que ocurrió cuando tú tenías 3 años, en ese momento vuelves a ser la niña de 3 años. O sea, da igual que tengas 75, 40 o 21. Y por eso tenemos que estar en contacto con ese yo. Porque va a salir inevitablemente, y es maravilloso que salga y darle espacio, ¿no? Porque muchas veces también creo que vivimos en una sociedad que le da como mucha importancia a esta cosa de hay que ser maduro, hay que ser responsable, y desde la espiritualidad hay un tema ahí importante con la represión emocional. Si soy Buda, si tengo que aspirar a eso, bien, ¿no? Tengo que reprimir lo que estoy sintiendo en el momento y lo que está surgiendo de forma natural, que es mi yo de 4 o de 5 años queriendo expresarse. Entonces, creo que es muy importante volver a darle el espacio. Total, Paula. Y es que aparte, mientras me lo estabas diciendo, es que estaba como súper confirmando, porque al trabajar con personas, tú te das cuenta, o sea, una situación de conflicto activo, es decir, en tu contexto te está pasando algo y tú reaccionas con algo que es irracional, quien está reaccionando es tu niño o tu niña. Entonces, esto es muy interesante porque cuando a un adulto que está trabajando, si necesita entender eso, tú le explicas, el adulto lo que le está pasando es que le está viniendo una emoción del niño y el niño no tiene recursos. Entonces, por mucho que tú lo entiendas, tenemos que trabajar con el niño. Porque yo al adulto le puedo decir, pues mira, lo que te está pasando es que está tocando tu abandono, tu rechazo y quieres la necesidad de cariño o quieres la necesidad de que te vean o cualquier cosa. Pero el adulto lo puede entender, pero el que lo tiene que trabajar es el niño. Hay que ir al niño y decirle al niño, cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué recurso necesitas? Vamos a dárselo al niño. Entonces, es muy interesante para todos los procesos o para todas las personas que quieran mirarse, que se den cuenta de que cuando algo es irracional es porque está tocando la herida. Y esto es oro puro, porque si tú sabes, primero que es irracional, es decir, que no lo puedo controlar, de pronto siento un vacío, siento una emoción que me está desbordando, ¿qué hago con esto? Saber desde el adulto, está tocando mi herida, ok, voy a buscar cómo trabajar esto, porque sé que está tocando mi herida, es irracional y es el niño. Y la adulta no tiene recursos para eso, porque es el niño de 3 años el que necesita el recurso. Entonces esto es muy guay verlo porque da mucha claridad y ayuda mucho. Y esto me venía mientras lo estabas diciendo. Y otra cosa que te quería preguntar también es como, y aprovechando que nuestra temática son las lunas y que la luna tiene que ver con la niña interior o el niño interior, ¿cómo enfocarías tú o cómo enfocas o qué dirías en base a la astrología, la luna y tu niño? Porque yo, por ejemplo, pues trabajándolo te diría, vamos a trabajar la herida, vamos a ver qué es irracional, vamos a ver qué viene del niño, pero a nivel de astrología, ¿cómo lo abordarías o qué complemento le podemos dar? Pues mira, se me ocurre mi propio ejemplo para hacerlo un poco práctico, ¿no? Por ejemplo, yo mi luna la tengo posicionada en un área de la vida. En astrología hay como 12 casas, que son 12 escenarios vitales que todos tenemos. Yo la tengo posicionada en un área vital, en una casa, que es la casa 2, que está tiene unas conexiones con cómo nos nutrimos, cómo nos alimentamos. Hay una asociación con la comida en esa área de la vida. Y, por ejemplo, yo mis vacíos emocionales de forma muy inconsciente, sin elegirlo, los he cubierto con una mala relación con la comida. Desde quitándome la capacidad de acceder a ella, es decir, restringiéndome mucho, hasta teniendo atracones o excediéndome en lo que como, ¿no? Entonces, me gusta que me preguntes esto porque, fíjate, teniendo yo ese conocimiento, que es un conocimiento que me ayuda a entender desde dónde funciono, no basta. Hay que hacer un trabajo emocional y de práctica profunda. De hecho, cuando yo tomé conciencia real de cómo funcionaba esa luna que tengo posicionada en mi carta, fue cuando fui a un proceso relacionado con mejorar mi relación con la comida, y la nutricionista me dijo, Paula, cuando te venga la ansiedad de dulce, ten en cuenta que eres tú con 3 o 4 años pidiéndote un dulce. Entonces, tú has visto un montón de vídeos por ahí de educación positiva, ¿verdad? De los papás cómo tienen que comportarse con sus niños. Y dije, sí. Dice, vale, pues los vas a ver porque a ti te encanta aprender y te encanta escuchar podcasts, aunque no seas mamá, vas a mirártelos. Porque así es como quiero que trates a esa voz que aparece. Y me dijo, prueba esto, cuando aparezca esa sensación de querer un dulce para tapar algo que no tienes por qué saber en ese momento lo que es, porque es una reacción que puede ser muy inconsciente, habla con esa voz que te está pidiendo el dulce y no le digas no, lo tienes prohibido. Así es como educarías a tu hija, ¿no, verdad? ¿Qué le dirías? Cariño, ahora no, pero el sábado te voy a dar el dulce favorito que me estás pidiendo. Y se lo das, muy importante, Paula, que cuando llegue el sábado seas tú como adulta la que le digas a tu niña, te has ganado el dulcecito.
aquí lo tienes porque te lo prometí. ¿Sí? Entonces es desde ese amor, desde ese entendimiento, no desde un lugar de lucha. Y creo que desde la astrología podemos acercarnos a qué necesita esa luna, esa parte de nosotros. Cómo tenemos que comunicarnos con ella, sin negarla, sin querer abandonarla, sin taponarla, sin verla como un problema, sino entendiendo que es una parte maravillosa, tierna, vulnerable de nosotros que necesita que le hablemos bien. Y desde ese lugar podemos ir encontrándonos con esa parte desde un lugar muy amoroso, ¿no? Claro. Y ese sería como mi enfoque en la sesión. Es un área de la carta en la que me encanta indagar porque realmente es un eje focal de nuestra identidad. Nuestra identidad al final es un constructo, algo que vamos construyendo, que está pues ahí para que podamos movernos en este mundo, para que podamos socializar, para que podamos comer jamón, como decías en una conversación que hemos tenido antes, y para que podamos vivir en el cuerpo en el que estamos, ¿no? Sí. Entonces, ese constructo no es rígido, es flexible, se puede hacer mucho con ello, pero es interesante identificar qué pautas tiene y cómo se defiende y cómo conquista objetivos y cómo busca validación y cómo conecta con el amor y cómo brilla en el mundo y qué talentos trae y qué motivaciones y qué tendencias. Porque aparte, estoy hablando de diferentes áreas de la carta natal, no solo de la luna ahora mismo, porque esos son como diferentes yoes que todos traemos. Pero aparte algo a tener en cuenta también es que esa luna natal, precisamente como nos genera mecanismos de defensa, nos ayuda a desarrollar talentos. Desde un lugar que tiene que ver con protegerse, pero nos ayuda. Es como, por ejemplo, cuando alguien dice, yo es que tengo una habilidad para leer a las personas absolutamente excepcional. Yo entro a un espacio y ya sé qué intenciones tiene cada persona. Claro, seguramente en su desarrollo ha tenido que estar en alerta en su casa. Ha tenido que aprender a leer a sus figuras de referencia. Porque era muy importante saber si hoy mamá está triste o está bien, o si papá ha venido enfadado, o si está de bueno o de mal humor, si hoy puedo jugar con él o no. Entonces, desde ese lugar se va creando esa capacidad que luego puedes utilizar a lo largo de tu vida. Entonces, me parece muy interesante todas las ramificaciones que tiene esto. Wow. Sí, es que claro, me ibas diciendo y yo, wow, o sea, entraba como en la complejidad, ¿no? Vamos a la intensidad, como a la complejidad del humano y cogiendo todo lo que hemos dicho de proyecto sentido, nazco, hago, me desarrollo, soy un adulto y casualmente, porque en esta sociedad no nos educan a ser humanos. Si fuésemos unos niños que nos educasen a ser humanos, creo que el adulto sería mucho más funcional a nivel emocional, ¿no? Pero como no nos educan, somos adultos disfuncionales a nivel emocional. Entonces, cuando nos empezamos a trabajar, somos ya adultos y tenemos que ir para atrás a mirar todo. Y veo tanta complejidad, o sea, es que es complejo, o sea, con amor, ¿eh? O sea, es complejo y milagroso a la vez. Y creo que ya me voy al propósito de la vida, ¿no? El otro día escuchaba a Matías de Stefano, ya sabéis que soy fan absoluto desde muy joven. A mí escucharle me dio, bueno, como mucha certeza en muchas cosas. Y una cosa que decía es que el propósito en sí mismo, en base al origen de la palabra, no es... O sea, no es que voy a ser la presidenta de los Estados Unidos y tengo este propósito, ¿no? Sino él decía que el propósito es atravesar lo que tienes enfrente. Y esto me pareció brutal porque este propósito es mutable. Entonces, como que el fin en la vida, y cojo esa complejidad, es como atravesarnos constantemente para poder ser. Para mí es eso, ¿no? Porque al final... ¿Qué es la vida? ¿O qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo tenemos tanta complejidad? Una luna en Cáncer, una luna en Escorpio, una madre que me abandona, un parto de no sé qué, tengo X años y ya quiero el dulce que luego me condiciona toda mi vida y tengo que ir a la niña a hablarle así. ¡Wow! O sea, la existencia a mí me tiene perpleja. Con amor, porque aparte, y ahora estoy como mucho ahí, es como quiero vivir mi vida desde el comer jamón y desde el investigarla y desde la curiosidad. Porque creo que... la existencia y la vida se resuelve viviéndola, investigándola. Y ahí muchas de estas cosas cobran sentido. Y creo que este sentido le necesitamos para poder recordarnos. Y una cosa también que dice mucho Matías, que es como, si hemos venido a recordar, para poder recordar tenemos que olvidar. Y vivir una vida recordando tiene muchos matices y muchos prismas.
vivir una vida en automático, que es válido, a mí me parece más soso. Me parece menos guay. Menos guay. No, está bien porque creo que es funcional en base a lo que esa persona hubiese elegido venir a hacer, bla, 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 si mantengo esta verdad también en esa posibilidad, ¿no? Pero a la gente que tenga esa curiosidad, a ver, la gente que esté escuchando esto, posiblemente hay algo en su interior que le mueve la profundidad, la intensidad y que quiere investigar más allá, porque si no esto pues no lo va a sostener. Pero viéndolo desde esta perspectiva y cogiendo voy a investigar la vida desde investigarme a mí y sin drama también, ¿no? Como una persona que ha vivido mucho drama y mucho trauma, pero que luego he visto que ya está, es que puedo elegir no ser ese trauma. El trauma ha sido una parte de mi vida para yo ser la persona que soy y la he necesitado, como necesité no sé qué alimento para crecer. Es como que todo es mucho más funcional y más bonito. Y decidir vivir desde la entrega a la vida y que la vida sea a través de mí y a través de esa vida me recuerdo, es que yo digo, ¡guau! Se te pone cara de niña, Es que hablando de esto. Ahora sí, has vuelto a tener otra vez Fascina. 3 años, pero desde el lugar de la sorpresa. De la curiosidad. Es Sí, que estoy sí, sí. conectando tanto en eso, Paula, como porque yo he tenido eso, una fase de mi vida, de hecho me lo decía Brenda, me dice, Sara, ya está. Ya lo has hecho. Es como te has metido mucha caña en tus primeros septenios porque era lo que necesitabas para el propósito que tienes ahora, que es todo lo que te venga enfrente y lo que vaya a ser, ¿no? Y Para quien no sepa, los septenios son como procesos de evolución de 7 años. Y en astrología sería que tus 7 primeros años pertenecen a la Luna, luego pasas a Mercurio. Es decir, hay una serie de procesos evolutivos que se corresponden con diferentes planetas cada 7 años. Sería gracias esto. por la aclaración. Digo, porque a veces... Sí, sí, sí. Ya no sé lo que te estaba diciendo. Ay, lo siento. No, no pasa nada. Pero, bueno, sí, como que al vivir esos septenios, como que ya lo había vivido como muy intenso y ahora me he dado cuenta en este último septenio, ¿no? En esta última época de mi vida, que ha sido desde los 28 a los 35, que voy a hacer ahora, que es como, ¡qué maravilla! Es que tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido y es hermoso poder observarlo desde ahí. Y ahí me invité a la decisión de dejar esa idea, que esto también podemos traerlo, ¿no? Como la identidad. Cómo nos limita también, pues soy eso que me pasó, esos abusos, ese abandono. Y desde la astrología no, es que soy luna en Cáncer. Exacto, también. No, es que como tengo la luna humano, en Escorpio está la cosa manifestadora, jodida. Soy generadora. Que Claro. sí, y los dos lo hablamos. Es Total. como, ok, vamos a tener estas herramientas porque creo que son muy funcionales en el camino de autoindagación y de conocernos, pero jamás te pueden limitar. Jamás. Tienen que ser potenciadoras. Y ahí yo invito mucho a la investigación. Yo te cuento esto. Tú en diseño humano tienes estas tendencias, en astrología tienes estas tendencias, pero investígate. Explórate, no te Hazte limites preguntas. a eso. Porque si no es una idea también. Una idea y una integración desde el conocimiento. Y la vida no se vive desde el conocimiento. Se vive desde el cuerpo, algo que ahora estamos en un momento transitorio a anclar mucho, a experimentar mucho, cómo todas estas memorias se han grabado también en el cuerpo y cómo también se desbloquean desde ahí. Y esto es que para mí tiene una lógica aplastante, porque somos un ser encarnado en un cuerpo. Si no hay un cuerpo, no hay una vida. Entonces, por favor, movámonos a través del cuerpo. También lo que pasa es que como tenemos una cabeza pensante, nos hemos identificado con lo que nos decimos, pero no somos eso. No somos eso. Esto es interesante, porque la vuelta al cuerpo es uno de mis grandes temas, precisamente porque soy una persona muy emocional que intenta contener mucho su mundo emocional. Es decir, siento mucho, pero intento que no se refleje hacia el exterior. Almaceno un montón, como buena luna de Escorpio. Entonces, cada vez que me han propuesto, pero baila, pero muévete, pero haz ejercicio, siente que pasan cosas en tu cuerpo, ha habido una parte de mí que se ha querido negar a eso. Claro. Porque ahí es donde hay verdadero cambio. Claro, yo me he ido mucho a querer entender las cosas, ¿no? Y entonces cojo la astrología y ahora esta etiqueta, wow, voy a profundizar en esto, ¿no? Y claro, este aspecto y esta motivación y esta memoria. Ya, pero bailar, no. Claro, ¿Sí? Esto me encanta. Esto que traes, estoy en cambio. Ya, estamos ahí. Esto que traes me encanta. ¿Por qué? Porque es esas ganas de la identidad. Esas ganas que te decía de... Yo he decidido ya no ser ese trauma. He vivido esas experiencias, pero no me definen. Entonces, cuando a veces yo estoy en consulta y alguien me dice, ¿pero cómo lo hago? Yo le digo, haciéndolo. ¿Cómo dejo de ser víctima o cómo dejo de ser desvalorizada? Haciéndolo. Y es heavy, porque tu mente y tus memorias van a buscar todos los argumentos que necesiten para justificar eso, porque en ti hay una zona de confort ahí.
porque es lo que conoces. Entonces, ir a bailar, que es lo que no te gusta, que es lo que te invita al cambio, requiere que niegues una parte de tu identidad. Y esto es para valientes. Y esto me encanta, porque, mira, hay una frase que me gusta mucho que es: aquello que quieres está del otro lado de aquello que estás evitando. Y me parece brutal. Total. Si todos tomáramos conciencia de aquello que de forma reactiva decimos por aquí no, Ahí es. podríamos empezar a investigar que quizá dando un paso hacia ahí estamos conectando con un paraíso que nunca pensamos que fuera posible para nosotros. Exacto, qué interesante. Paula, y con esto, con la luna en Cáncer, con lo que hemos dicho, una cosa importante para todo el que nos escuche también, esto es improvisado. 100%. Con lo cual, abriros a la experiencia, igual que nos abrimos nosotras, conectamos con el tema y hablamos con menos dificultad, porque eso es, para escucharnos. Para nosotros es nuevo esto, entonces vamos a seguir fluyendo, que fluyan con nosotros, que fluyan con nosotras, que fluyan con lo que comentamos. Y no sé si hay algo más de la luna en Cáncer, de este capítulo, de esta apertura, de este comenzar pausa que quieras añadir. Pues mira, me viene a decir que la luna es el astro que se mueve más rápido. En astrología esto tiene mucha importancia. Si cada 28 días cumple un ciclo, representa lo femenino y el movimiento hormonal femenino. Representa los cambios, representa aquello que se repite, aquellos patrones que volvemos una y otra vez a establecer, porque al ser tan rápido genera un movimiento que genera costumbre, ¿sí? Representa eso, pero también representa aquellos hábitos que necesitamos para sentirnos seguros emocionalmente. Entonces, la luna es importante también para entender si yo quiero que algo perdure en mi vida, ¿cómo me tengo que cuidar? Si tú tienes un negocio o lo montas y no tienes en cuenta qué necesita tu luna y desarrollas ese negocio sin atender a ese lenguaje emocional, complicado que el recorrido sea largo. Porque hay partes de nosotros que necesitan seguridad. Exacto. Y hay que dárselas. Exacto. Esta cosa de siempre salir de la zona de confort es inviable. Los seres humanos somos una mezcla de búsqueda de seguridad y pertenencia y búsqueda de exploración y conquista. Claro. Y ambas partes son necesarias. Equilibrio. 100%. Siempre vamos a llegar ahí. Esto es muy hermoso. Y esto que decías es como esas bases, ¿no? El cactus, la arena movediza o una base sólida. Entonces, para concluir y cerrar, todo esto para la luna nueva en Cáncer. Casi nada, amiga. Esperamos que os haya gustado. Sí, y seguimos.